En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio. Se nos perdonen nuestros delitos. Estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Esta solemnidad es nueva relativamente dentro del calendario litúrgico, ya que antiguamente se celebraba en este día la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen, ¿no es cierto?, la circuncisión del Señor. Pero la Iglesia ha querido poner el año que comienza, inaugurar ese año con la solemnidad de este, que es el título más grande, origen y raíz de todos los privilegios y títulos que tiene nuestra Madre Inmaculada, la Virgen Santísima. Y por eso son dos cosas que vienen a nuestra mente en este día que comienza un año y que agolpa nuestro corazón de recuerdos de los ausentes, de los que están lejos, de los que ya no están. Todo hombre al comienzo del año, si tiene un poco de profundidad su cristianismo, va a pensar sobre ese año que pasó y sobre aquello que comienza, es decir, sobre el misterio del tiempo, de ese tiempo, ¿cierto?, que va jalonado por años, de ese tiempo que pasa más pronto de lo que nosotros creemos, de ese tiempo que es gracia y misericordia de Dios, porque es el tiempo que se nos da como el mayor de los dones, ya que depende del uso que hagamos de ese tiempo, ganaremos o no una eternidad feliz o una eternidad desgraciada. Por eso vamos a reflexionar un poquito sobre ese misterio, el misterio del tiempo. Tiempo para nosotros de misericordia, porque estamos en el tiempo de la misericordia y de la paciencia de Dios. Tiempo de gracia. Después, cuando se acabe el tiempo, ya vendrá la justicia de Dios. Por eso hemos de labrar, mientras dura esta nuestra vida, nuestra propia salvación con temor y temblor. Cuando uno es más pequeño piensa que el tiempo es más largo, y cuando va siendo más grande piensa que el tiempo es más corto. Esa es la concepción psicológica del tiempo. Pero corto o largo, todo lo que se acaba hemos de tenerlo porque no exista. Y esa es nuestra vida. Esta vida que se jalona de años. Y como el demonio es falsificador universal, mono de Dios, hace creer al hombre que este tiempo de la vida es eterno y que la eternidad no existe. Y nosotros sabemos, como cristianos, que este tiempo pasa y pasa pronto y que la eternidad existe. De ahí entonces la necesidad de un examen de conciencia cuando comienza el año y cuando termina. Examen de conciencia de lo que pasó, examen de conciencia para ver qué es lo que debemos llevar y qué es lo que debemos dejar.
El fin último del hombre es Dios, ese es el último fin. Todo lo demás es medio y todo lo demás es relativo. Relativo a ese fin, tanto cuanto decía San Ignacio, una cosa me acerca a ese fin es buena, tanto cuanto me aleje de ese fin es mala. Y todos necesitamos corregir la marcha, porque si nos salimos del camino, cuanto más caminamos, más nos alejamos, decía San Agustín. Por eso el hombre ha de reflexionar sobre ese fin último y cómo es su marcha, y cómo utiliza ese don de los dones, que es el tiempo, y que ha de terminar, y lo peor es que no sabemos cuándo, porque el Señor viene como ladrón, cuando menos lo esperamos. Por eso, una criatura es buena en la medida que me ayuda a alcanzar aquel fin para el cual fui creado, y una criatura es mala para mí en tanto cuanto me aleja de ese fin para el cual yo fui creado. Los hombres de negocio, los hombres temporales, aquellos que se preocupan de lo que ven, que creen que lo que ven es eterno por la falsificación del diablo, que esta vida no va a pasar, que sus bienes y sus graneros serán para siempre. En esa gran falsificación también saben hacer sus balances, y qué bien los hacen, a ver cuánto ganamos y cuánto perdimos. Pero hay el cristiano, aquel que debe ser profundo en sus pensamientos y no contagiarse de la frivolidad contingente y actual que nos rodea, tiene pues obligación de hacer, ¿no es cierto?, ese balance. Este año que fue un instante más, dentro de un instante que es la vida, me sirvió para acercarme a Dios, o me alejó de Dios. Porque fíjense que otro misterio hay en esto, que es verdad que el tiempo pasa, pero si lo usamos bien, tiene valor de eternidad. Esto que hicimos en el tiempo, porque este mundo es para ganar el otro, que aspiramos, aquel al que vemos, ¿sí? Y si usamos mal de ese tiempo, queridos míos, ese tiempo también tiene valor de una eternidad infeliz, de un para siempre, de una cosa que no acaba sin esperanza, de un odio esencial, que es el infierno. Por eso hemos de reflexionar qué debemos seguir llevando y qué debemos dejar. ¿Quién sabe el tiempo que le queda? Nadie puede saber, porque el tiempo que queda todavía no es, porque es futuro, decía San Agustín. Y el tiempo que pasó tampoco es, porque ya pasó. ¿Y qué instante tengo yo entonces en mi mano? Este presente, que es un pasar del futuro al pasado. Bello tremendo. Si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, decía Agustín. Si no me lo preguntan, lo sé. Lo que tenemos en la mano es nuestro instante actual. El mañana es incierto, el pasado ya no está. Entonces la prudencia, que es sobrenatural cuando el hombre es cristiano, esa prudencia que tiene en cuenta los tres tiempos del hombre, memoria del pasado, visión del presente y previsión para el futuro, nos hace un buen examen de conciencia y no diferir ese instante, porque el mañana es incierto. Jesús nos advirtió, como ladrón, incluso cuando digan, ya no viene más. Eso es tiempo de examen y tiempo de propósitos. Propósitos para el tiempo que nos queda. Los años que tenemos ya no los tenemos, ya pasaron. Decimos, tenemos 40, tenemos 50, no, ya los tuvimos. Lo que tenemos de vida es lo que nos queda. Y por eso hemos de considerar atentamente el negocio de nuestra alma y de su salvación eterna, porque al final de la jornada el que se salva sabe y el que no sabe nada, así decía la saeta española. Por eso, queridos míos, esto es lo primero que tenemos que ver hoy, recordando aquellas coplas de Manrique a la muerte de su padre. Y pues vemos lo presente como en un punto he sido y acabado. Si jugamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado.
No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Estamos en ese tiempo. En nuestras manos está transformar ese tiempo en una eternidad feliz o en una eternidad desgraciada. Por eso lo primero de esta misa primera del año es reflexionar sobre esto. El segundo tópico es considerar la solemnidad que estamos celebrando. Santa María, Madre de Dios, título más grande, digo, de la Virgen, fuente y raíz de todos los demás títulos y privilegios que tiene Nuestra Señora. Por ser Madre de Dios es inmaculada en su concepción. Por ser Madre de Dios, ¿cierto?, es la purísima. Por ser Madre de Dios es la asunta al cielo. Por ser Madre de Dios la Iglesia le da todos los títulos de Reina de los Ángeles, Reina del cielo, Reina de la tierra y Madre de la Iglesia, porque la Iglesia es Cristo. Título de la Madre que depende del título de dignidad del Hijo. En la medida en que los siglos creen que Jesucristo es el Verbo, el Hijo de Dios hecho hombre, se le da a la Virgen toda la dignidad que merece. Y en la medida que los siglos van perdiendo la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios verdadero, en esa misma medida los hombres van quitando dignidad a la Madre. ¿Por qué? Porque toda la gloria del Hijo está en su Madre y toda la gloria de la Madre está en su Hijo. Y el tocar a uno es tocar a otro. Estamos en tiempos así, no son los primeros en la Iglesia. La herejía, el error, tiene la virtualidad de invernar como el oso polar. Entonces, parece muerta un tiempo y después surge con mayor ferocidad. Esto es tan verdad que San Pío X, de feliz memoria, decía que estábamos en los tiempos en donde era el resumen de todos los errores, de todas las herejías. De esas herejías, que es un error esencial en la fe, que parece muerta y que después resucita de las cenizas, como el ave fénix. Y así por eso el mismo Papa sostenía que quizás sean los tiempos destinados a los finales, al hijo de la perdición. Por tanto, queridos míos, estamos en un tiempo en que también se quita la dignidad del Hijo. No se cree que Jesucristo es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad venida en carne. Se lo toma como un profeta más de la lista, se lo toma como un superastro, una superestrella. Se preparan impíamente en el país del norte las películas de los amores de Jesucristo, y tenemos que soportar los cristianos toda esa blasfemia sobre nuestro Señor y su dignidad. Y por eso también dentro de la Iglesia se lo ha tomado a Cristo como un reformador social, como un hombre bueno y nada más. Y por tanto, no hay que asustarse de que en muchos templos se quitara la imagen de la Virgen, porque si se toca al Hijo, se toca a la Madre. Y en la medida que no se reconoce la dignidad del Hijo, tampoco se reconoce la dignidad de la Madre. El primero que tuvo la osadía de negar la maternidad de la Virgen fue aquel obispo Nestorio. Porque un obispo es infalible en la medida que está unido al Papa, que es infalible y sujeto de infalibilidad. Infalibilidad que quiere decir que no puede cometer error en verdades de fe y de moral. Porque si así fuera, las puertas del infierno, que son las puertas de la mentira, prevalecerían contra la Iglesia. Y Jesucristo le dijo a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Nestorio era obispo y sin embargo se levantó contra la verdad, es decir, contra la sede de Pedro. Por eso San Jerónimo nos recomendaba siempre: no todos los obispos son obispos. Mira a Pedro, pero no te olvides de Judas. Judas también era obispo. Y no hay que olvidarse tampoco, queridos míos, que cuando la herejía de Arrio, el 70% de los obispos cayó en el arrianismo. Solo San Atanasio
el atleta de la fe se mantuvo en la verdad. Verdad que le costó persecución y 7 destierros, hasta que triunfa, ¿no es cierto?, en el concilio, triunfa la tesis de Atanasio de que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Nestorio, obispo, discípulo de Teodoro de Moscuesta, va a sostener que en Jesucristo no hay una sola persona, sino 2 personas. La verdad católica nos enseña que en Jesucristo hay 2 naturalezas y una sola persona, la naturaleza humana y la naturaleza divina, unidos en la hipóstasis. Hipóstasis en griego quiere decir persona, por eso a este misterio se le llama unión hipostática. La persona de Cristo es la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nestorio va a sostener que en Jesucristo hay 2 personas. La persona humana, esa persona humana es el yo. Cuando yo digo yo, esa es la persona. El último sujeto de atribución de toda acción que yo hago, ese es el yo. Nosotros tenemos una persona humana, pero esa persona humana en Cristo no existía. Esa persona humana era asumida por el Verbo, quiere decir que cuando Cristo decía yo, ese yo era el Verbo de Dios. Antes que Abraham fuera, yo soy. Así le dijo a los judíos. Y cuando lo fueron a buscar al huerto de los olivos, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Ese yo soy, dice que cayeron de bruces porque había nombrado a aquel que era el innombrable, el inefable, el Señor, el que es, el que hace ser. Por eso, en Jesucristo, decía Nestorio, hay 2 personas, una persona humana y una persona divina, que se unen accidentalmente, moralmente. Accidente es mi pelo, puedo ser el mismo sin pelo. Esencial es lo que una cosa, cuando cambia, deja de ser aquello que es. En cambio, los accidentes pueden cambiar sin dejar de ser lo que es la cosa. Y por eso Nestorio afirmaba que en Jesucristo había una unión accidental de la persona del Verbo con la persona humana de Cristo. Y eso era negar, ¿no es cierto?, justamente la encarnación de Cristo. Cristo, un hombre más. Y por eso, como no aceptaba la dignidad del Verbo, tampoco iba a aceptar la dignidad de la vida. Y sostuvo en un púlpito así, delante de su iglesia un día, que la Virgen no era madre de Dios, sino madre de Cristo. Que Dios no tenía madre, porque esa división que él hacía de poner 2 personas en Cristo, hacía que negara la dignidad de la vida, lo que decíamos al comienzo. En la medida que se niega la dignidad del Hijo, se niega la dignidad de la madre. Pero aquel pueblo cristiano, como el pueblo cristiano de hoy, que tiene oídos piadosos, que tiene por maestro interior al Espíritu Santo, supo distinguir sin saber mucha teología el disparate que decía su obispo. Y cuando lo oyeron decir que la Virgen no era madre de Dios, se levantaron en pleno de la iglesia y salieron cantando: Santa María, Madre de Dios. El atleta que se le opone a Nestorio es San Cirilo de Jerusalén, cuya tesis triunfa en el concilio de Éfeso, en donde por primera vez se define la dignidad de la madre. Santa María, Madre de Dios. Dice que aquella gente hizo una procesión de antorchas en cruz, cantando por todos los pueblos el Ave María, eso que repetimos nosotros, el saludo del ángel, Dios te salve María, y después Santa María, Madre de Dios. Queridos míos, no están lejos los tiempos de Nestorio. Es más, son peores los tiempos que nos circundan. Para nosotros son los mejores, porque es el único tiempo, como os decía al comienzo, que tenemos para orar nuestra salvación. Pueden ser calamitosos afuera, pero para nosotros son los mejores. Entonces hemos de acudir y comenzar el año bajo la protección de María, Madre de Dios. Por eso la Iglesia la coloca. Ella es omnipotencia suplicante. Es decir, todo lo que le pide a Cristo, Cristo no se lo puede negar, porque Dios Padre le pidió a ella y ella le dijo sí, y no le negó nada. Y Cristo es todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos hacer por nuestros hijos? Más de lo que podemos, pero no somos débiles, no somos todopoderosos. Cristo puede, y por eso, porque es todopoderoso, lo que le pide su madre, Él lo concede. Por eso le decimos Virgen,
omnipotencia suplicante. Lo que ella pide, Dios lo otorga a través de Jesucristo. Toda gracia que nos viene de Jesucristo a través de su mano. Por eso comenzar este año, este instante más, dentro del instante entre dos eternidades que es nuestra vida, en el decir de Santa Teresa de Ávila, bajo la protección suplicante de la vida. Ponernos más que nunca bajo su manto protector y que ella de la mano nos lleve en este año que comienza, nos recuerde nuestros propósitos, nos recuerde aquello que tenemos que cortar. Muy bien decía Fulton Sheen que cuando San Pedro se enoja y cierra la puerta, la Virgen nos abre la ventana. Y por eso muy bien dice un escritor sagrado, la misteriosa economía del universo está pendiente de sus manos, de esas manos que están juntas acá en la imagen, porque por algo están unidas constantemente y sin rumor en su regazo. Esta tarea silenciosa mueve la máquina invisible de los astros, la fuerza muda y escondida de la oración es la que impide su fracaso. Por ella el frío es menos frío y el desamparo es mucho menos desamparo. Por ella el hombre sobrelleva su enorme carga de amargura y su cansancio. Siempre encerrada en su pureza, la dulce niña nos ayuda sin descanso. La caridad en que se quema nos ilumina con su fuego sacrosanto. El mundo es grande para todos, pero es pequeño como un niño entre sus brazos. Puede dormir profundamente, pues la doncella que lo acuna está rezando. Si la doncella no velara, ¿quién dormiría en esta noche tenebrosa? ¿Quién viviría para el débil, para el que sufre soledad, para el que llora? ¿Quién vencería en este mundo la poderosa resistencia de las cosas? ¿Quién pagaría lo que falta pagar a Dios por la belleza de sus obras? Contra la muerte y el olvido, su cuerpo frágil de mujer es una roca. Dormido en ella, el hombre puede sobrevivir a los peligros que lo acosan. Solo viviendo en esta cárcel, el hombre es libre como el pájaro y las olas, porque ni el tiempo ni el espacio tienen cabida en la prisión maravillosa. El corazón esperanzado distingue al fin algo de luz entre las sombras y el alma llena de alegría puede decir con emoción que no está sola. Por eso muy bien la Iglesia coloca esta fiesta de Santa María, Madre de Dios, para que toda nuestra vida esté pendiente de ese manto protector. Catalina Emmerich miraba el manto de la Virgen en sus visiones, protegiendo a aquellos que de verdad eran fieles a su divino Hijo, porque el testamento de la Madre es ese, hacer lo que Él diga. Examen pues de conciencia, lo que hay que dejar, lo que hay que seguir llevando, propósito de fidelidad, que es lo que pasa, lo que falta hoy en el mundo y hace que los tiempos sean difíciles, devoción filial y tierna, aquella que por ser Madre de Dios es Madre de la Iglesia y es Madre nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.